Y él mismo dice lo que yo no terminé de expresar como apóstol del Padre. Él dice que para esto me ha enviado el Padre, para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Jesús es un apóstol, la visión y la misión de Jesús es ir y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vemos que esto se presenta en el ministerio de Jesús y choca con la mujer sirofenicia. Cuando le pide que haga un milagro por la hija, Jesús le dice, mire, yo no puedo hacer nada porque no es mi llamamiento. Mi llamamiento es para la casa de Israel, no puedo dar a los perrillos lo que es de los hijos. Eso está en Mateo. Sí. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya que predicarse a los gentiles, porque después vemos que los mismos apóstoles, a Pedro le costaba esto, porque que Pedro lo escuchó a Jesús y lo vio. Cuando él se presenta a la invitación del ángel a la casa de Cornelio, Pedro tiene un shock terrible. Se le arma un conflicto, se le desborona toda su estructura teológica. Sí, en Gálatas también aparece eso. Claro, ahora, pero yo lo que apunto es esto. Quiero que entendamos. La iglesia como cuerpo, es decir, la sumatoria de congregaciones, no se ministra por los ministros de las iglesias locales. Las iglesias locales tienen ancianos. El anciano no es una persona llamada que viene de otra ciudad, no. Desde ahí mismo, cuando ellos van a los viajes misioneros, ellos no dicen esperen que les enviemos a alguien, no. Ellos cuando vuelven empiezan a ver, y anciano significa persona mayor, persona que ha vivido una vida, persona que tiene una experiencia, que no es un joven alocado. Entonces, ellos ven que hay gente de punta y ellos, ahí está en el capítulo 14 del libro de los Hechos, sí. Cuando ellos vuelven a fin de confirmar el fe, y de decirle que después de muchas tribulaciones van a entrar al reino del cielo, y dice, y de apartar ancianos. Y dice, no apartaban un anciano, no había un anciano. Y ahí está el modelo, vuelvo a esto, ahí está el modelo de Antioquía. Vemos que el modelo de Antioquía no es como el modelo de Jerusalén, sí. No hay 12 apóstoles. Primero, en Antioquía surge, en Antioquía está la matriz y está el modelo de cómo un apóstol surge. Pero Antioquía no es de base judía, Antioquía claro, es de una base interracial o internacional. Notemos que está Níger, que es africano, hay 2 africanos. Sí, Níger y Rusia. Y hay un romano. Ahora, ¿qué pasa? Eso claro, a Jerusalén les cae mal, pero lo que pasa es que la iglesia de Antioquía no está formada por judería solamente. Recuerden que cuando los apóstoles se enteran de que en Antioquía algunos de esos varones de Chipre y Cirene predicaron y que la multitud, lo mismo que le pasó a Felipe, inmediatamente mandaron a uno. Pastor, en Samaria lo mandaron a Pedro y a Juan. Mire, una pregunta. Sí. Yo leí unos escritos del libro de Hechos que dice lo que usted está diciendo, que el modelo fue la iglesia de Antioquía, que no fue solamente hecho por o conducido por judíos, sino por un mundo gentil, y dice que el Espíritu Santo en los primeros 12 capítulos habló sobre la iglesia de Jerusalén, pero a partir del capítulo 13 el Espíritu Santo se centra en la iglesia de Antioquía. ¿Puede ser eso? Claro, es que la Biblia lo dice, precioso, cualquiera que lea la Biblia lo dice, esa es la escritura que sale. Pero tenemos que entender esto, entendamos esto. En realidad hay 3 sectores de humanidad distintos. Está el judío, el samaritano, y está lo que se llama justo para las naciones o gentiles. ¿Y por qué digo el samaritano? Porque el samaritano no es ni gentil ni judío, es una mezcla. Sí. Pues ellos tienen un templo propio que es el monte Gerizim, que predica, tiene una Biblia propia. Ellos solamente predican la Torá. La ley, sí. Tienen sacerdocio y todo, pero ellos aducen que son descendientes de Israel y los judíos no lo aceptan como descendientes de las 10 tribus, porque dicen que las 10 tribus fueron llevadas a la cautividad, pero como algunos de esos quedaron y se misturaron con los 5 pueblos que vinieron de Asia, los 5 asiáticos, se produjeron hijos híbridos, que ni son asiáticos y mitad judíos, y no todos.
Entonces, el samaritano tiene un conocimiento de Jehová, cosa que el gentil no. Entonces hay que ver, lo interesante es cuando Felipe les predica el Evangelio, no les predica el Evangelio de Pedro para el judío. Es más, Pedro en la requisitoria para el judío le dice que primero tienen que ser bautizados con agua para recién recibir el bautismo del Espíritu Santo. En Samaria no pasó así, en Samaria predicaron, y después que Pedro va y Juan le pone y reciben el Espíritu Santo y no se bautizaron. Y en la casa de Cornelio pasó lo mismo. Claro, después se bautizaron. Entonces diría, ¿cómo? Acá, ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que un mensaje para el judío y otro mensaje para el samaritano. Sí, pero fíjate que el mensaje que le da al samaritano es distinto al mensaje de Cornelio. Quiere decir que aparentemente el Evangelio es uno, pero se adecua a las tres etnias fuertes que hay en la ecumenio romana. Entonces hay un mensaje que es para los gentiles, para los justos de las naciones. ¿Y ahí qué pasa? La iglesia de Jerusalén es el diseño para judíos. El judío tiene que seguir esos rasgos. El judío nunca deja de ser judío. Él tiene la ley de Moisés, tiene 813 mandamientos que tiene que cumplir. Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasará, así que, pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la ley de Noé, bajo el pacto noésico. Y el pacto de Noé no son 10 mandamientos, son 7. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Aparece, se le predica a los gentiles y vemos que la iglesia, los apóstoles escuchan que en Antioquía de Siria también entonces inmediatamente lo mandan a Bernabé, lo apostolan a Bernabé porque lo envían, es apóstol, lo envían. Y cuando Bernabé viene, en vez de venir y decir que es prohibido predicar acá, él ve la gracia de Dios, así dice, viendo la gracia de Dios, él se quedó y vio la necesidad de que se enseñara, y él no tiene el ministerio de maestro, él es profeta. Sí. Entonces, ¿qué hace? Se acuerda de Pablo, que Pablo es poderoso en la Escritura, y va y lo trae de Tarso, y se quedan un año. Pero cuando Bernabé viene, primero si uno lee los textos y las raíces de las impresiones de la gente, estoy refiriendo al libro de los Hechos, capítulo 11. Cuando uno mira el avivamiento que se produjo por los varones de Chipre y Cirene que predicaron, había cientos, pero cuando viene Bernabé hay miles. Es decir, que la Antioquía desarrolla una congregación numéricamente alta. Las raíces de las expresiones. Claro, ¿y ahora qué pasa? Pero el asunto es, ¿y cómo se gobierna? 12 apóstoles y 60 ancianos como tiene Jerusalén. No, se gobiernan por 5 ancianos. ¿Usted nos podría explicar eso? ¿Eh? ¿Nos podría explicar eso de que sale ahí en Hechos 13:1? Claro, para ver, primero que todo tenemos que entender, si ustedes están viendo los 5 ministerios, sí. Para verlo, no son 5 ministerios, eso está mal expresado, el ministerio es uno solo. El ministerio del cuerpo es uno solo que tiene 5 funciones. A ver, entendamos, el apóstol es los ojos, esos cinco funciones están en la cara, porque Jesús es la cabeza del cuerpo. Entonces Jesús se contacta con el mundo exterior, y él con su interioridad de la iglesia se contacta por los 5 sentidos del cuerpo. Y esos 5 sentidos son las 5 funciones que estoy mencionando. Tú recién hablabas del evangelista que dirige, que el profeta es el dedo señalador, una cosa así. El apóstol es los ojos. Jesús ve por los apóstoles. En las iglesias, los cuerpos que no tienen apóstoles están ciegos, no tienen diseños. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen la ausencia de diseños de Dios, crean sus propios diseños de hombres. Ahí surgen las denominaciones, los reglamentos internos, porque al no tener apóstoles, no tienen visión. Entonces, el apóstol es importante en las comunidades, porque son los hombres de visión, de diseño, son los hombres de gobierno. La voz apostólica cambia los aires de gobierno.
el profeta no puede hacer eso, no le da la unción, pero el apóstol sí. Ahora, los profetas son el oído. La virtud de un profeta no es hablar, la virtud de un profeta es oír bien a Dios. Si no oye bien a Dios, el que va a hablar no sale bien. Pero si escucho bien, puedo hablar bien. Sí. Entonces el profeta siempre tiene el oído tan fino. Sí, es voz fresca el apóstol. Es la palabra fresca, la voz fresca de Dios, es la del profeta. Pasa esto. El profeta puede estar rodeado de gente, hay bullicio, qué sé yo, pero él está oyendo algo que los otros no oyen. Incluso es más, sus ojos proféticos ven cosas que los demás no ven. Bien. Y entonces su opinión es divergente, es contrario a lo que la mayoría dice, porque él no ve lo que los demás ven. Entonces lo toman como raro, o lo toman desubicado. Sí. Por lo general siempre el profeta está en la vereda del frente. Sí, es un ministerio a veces no muy comprendido. No lo suele dar, aparte de esto, que no solamente que está en la vereda del frente, sino que por lo general él está en contra del statu quo. Es decir, Jesús dice, toqué música y no bailar. Él es profeta, Jesús es profeta. Dice, toqué música y no bailar. Después estamos alegres y ustedes lloran. O sea, el profeta está en otra vereda, por eso está en la vereda del frente. Es como el fiscal acusador. En cambio el sacerdote es el abogado defensor. Sí. Entonces el profeta le toca hacer un rol un poco incómodo con la iglesia, porque él defiende los derechos de Dios, defiende la persona de Dios. Sí. Ahora, pero vuelvo a esto. Yo quiero ubicar las funciones del cuerpo, que están en la cabeza, Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, ¿no? Para del singular, el ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia no se edifica, el cuerpo sí. Ahora, la boca es el maestro, él habla. El evangelista es la piel, el tacto. El evangelista está en todo el lado, él toca a los chicos, a los grandes. El evangelista empieza su ministerio, se bajó del púlpito, la levantó a la ancianita, lo hizo bailar aquel, toca a todos. En un minuto tocó como a 5 o 10 personas. El maestro se sienta, no toca a nadie. Y el profeta busca la parte más alta y que nadie esté más alto que su cabeza, porque es el principio espiritual. Y luego tenés la función pastoral, porque son funciones. La función pastoral es el olfato. El pastor huele, ve a una persona, yo siento acá un olor raro, ¿no? Y todo, ¡ay, qué bella persona, qué lindo, mira cómo habla! Y el pastor arruga la nariz porque tiene olfato para el mundo espiritual. Ahora, eso está en la cabeza. Nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de reuniones. Hay reuniones de obra y hay reuniones de iglesia. En la reunión de obra, los predicadores son las 5 funciones. Y en la reunión de iglesia son los ancianos, que son algunos obispos. Obispo y anciano es más o menos lo mismo, yo voy a explicar la diferencia. Y los segundos que proponen la iglesia local son los colaboradores, que son diáconos. La autoridad de la iglesia, ¿y por qué lo podemos decir con tanta severidad? Porque la Biblia lo dice. Si ustedes leen Filipenses capítulo 1, cuando Pablo saluda a la iglesia, dice a los santos y fieles que están en Filipo, y a los obispos y diáconos. ¿Y por qué no lo saluda el pastor? Porque la función, esa función la cumplen los ancianos y los obispos. Claro, porque no hay pastor. No, en la Biblia, si ustedes se fijan, por eso es importante lo que digo en la original. Ustedes tómense la palabra griega de pastor es poimen. Ustedes vayan a un interlineal griego, sí, a la cuerda, o si no vayan a una concordancia griega, como puede ser el Parker, o el mismo James Strong, y busquen si poimen se dice que hay alguna persona que se le dice pastor.
No, y especialmente en el Nuevo Testamento. Para encontrar al único que se le dice pastor es a Jesús. Sí, el pastor de otras almas. Y después Pedro le dice el príncipe de los pastores. Sí. Y él se le dice pastor en San Juan 10 cuando él dice que el buen pastor, yo soy el buen pastor, que la única persona que es pastor es él. Sí. Qué interesante, pastor. Qué interesante lo que está hablando. Entonces, ¿qué hacemos con Efesios 4:11? Si dice pastores y maestros. Lo que pasa es que está hablando de la función. Ahora, ¿cómo se aclara eso? Vamos, lástima que si ustedes tienen la Biblia, síganme, porque la van a ver bien claro. Sí. En Efesios capítulo 20, que Pedro se le salva la cabeza, el escribano de la asamblea lo salva, porque lo iban a matar en Éfeso, por causa de que la acusación de los templarios de Diana estaban perdiendo su negocio, y claro, cuando le tocan el bolsillo la gente lo quería matar. El escribano lo salva, pero lo exilian, le prohíben volver. La próxima vez que aparece por acá te cortamos la cabeza. Sí. Pablo entonces no volvió, pero él estuvo 3 años ahí, y en los 3 años él ganó mucha gente con el equipo, porque él trabajó con el cuerpo. Pablo tiene visión de cuerpo, no tiene visión de iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Él con su equipo ganó, y él tenía muchos amigos y también enemigos. Una persona de unción, siempre pasa eso. Y los enemigos de una persona de unción no están afuera, están dentro de la congregación. Fíjense que el llamado de Pablo, cuando Jesús le habla a Pablo, le dice: yo te libraré de tu pueblo. De tu pueblo, sí. La experiencia, bueno, tú viste cuando yo acá en Córdoba empezamos, el problema más grande que yo tenía eran los pastores. Sí. Cuando se formó el avivamiento, se soltó, muchos tuvieron envidia, y el consejo del pastor vino y me quería clausurar, decir: no, usted no puede entrar a cualquier lado, acá la ciudad es nuestra, y nosotros me querían mandar a Villa Ocada a predicar. No, sí. Si yo me traigo porque al centro. Bueno, y esto pasa. La parte profética, en este momento que nosotros tenemos actividades proféticas, ya la hemos tenido problemas en algunos lugares, porque los ministros de las iglesias locales no ven la parte profética, no la aprecian, no la valoran. Y hay cosas como lo que se están viviendo. Está hablando de un profeta de alto nivel, está hablando. ¿No? Está hablando de un profeta de alto nivel, no lo que estamos acostumbrados a veces a lo que se llama profetas de acá de iglesias. A ver, es que yo no tengo yo no veo eso en la Biblia, tampoco tengo esa. A ver, por ejemplo, profeta de alto nivel, ¿no? A ver, vamos a una cosa. Yo me acuerdo del hermano Sergio, sabía decir algo interesante. Él decía, nos pregunta una vez: ¿cuál es el ministerio más efectivo para ti? El más eficaz, el que más te bendice. ¿Cuál es? En ese tiempo estaba Jimmy Schwager, recién estaba apareciendo Benny Hinn, había el tiempo atrás estaba L.T. Osborne. Después vino acá el avivamiento de Tommy Hicks, todos querían ser Tommy Hicks, hablaban como Tommy Hicks, saltaban como Tommy Hicks. Sí, todos quieren ser Anacondia. Claro, uno diría: yo quiero ser como Osborne. Ahora le dice: pero escúchame, ¿cuántas veces lo viste en tu vida Osborne? Nunca. ¿Cuántas veces Osborne habló por vos? Nunca. Y decime: ¿y tuviste problemas? Sí, claro. ¿Y quién habló por vos? Y mi hermano que tenga mi pastor. Entonces, escúchame, ¿cuál es más importante para vos, Osborne o tu pastor? Y así cae la ficha, dice. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que el profeta más alto es el que tiene el mensaje para mí. ¿Qué sacamos que Elías hizo descender fuego del cielo si yo vivo a tantos kilómetros de mi vida, Elías? Entonces, para mí, el ministerio más competente es el que me soluciona mis cosas. El práctico. Es el que tiene el mensaje para mí. Ahora, si vos lo miras, por ejemplo, si yo uso las palabras tuyas del profeta alto, suponga un ropaje profético. Por ejemplo, pensemos en un cartero, porque el profeta es un mensajero de Dios. La palabra de Dios vino a mí y la da.
tiene una visión, la visión de Dios la da. Entonces, ¿qué pasa? Pusimos un cartero de los que había antes de mi programa argentino. Tiene una bicicleta, el triángulo amarillo, el sello, el ícono del correo argentino. El cartero tiene una gorra especial, un color tiene un uniforme, hasta tiene una placa. Y tiene toda una cartera de cartero que te da, que se pone en la bicicleta, con varios bolsillos y qué sé yo. Ahora, escucha, luego aparece otra forma de correo, parmigiani, ¿cómo se llama? Que aparecen otras, oca, qué sé yo. Y no tienen uniforme. Acá viene un muchacho a veces de short y qué sé yo, y trae la carta. Ahora, ¿quién es más importante para vos? ¿El cartero que también viene con uniforme que da de correo argentino? ¿O el muchacho de short que te trae la carta? ¿Cuál es el más importante? La carta. Que le trae el que tiene la carta. ¿Qué salgo yo con que tenga el uniforme? ¿Qué sé yo? Si no tiene la carta. ¿Qué salgo yo con que el apóstol tenga todo el fuste apostólico, la trayectoria, el nombre apostólico, si no tiene la carta para mí? Pero resulta que aparece el hermanito ahí medio chuequito, medio chiquito y qué sé yo, y me da la palabra de Dios. Sí, a veces pasa. ¿Me explico? Diciendo. Hola, buenas noches, profeta. Le escucho. Habla Daniel y le quiero hacer una pregunta. Resulta que en 1 Samuel 9:9, donde dice, entonces, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahí está usado, digamos, esta palabra de profeta, de la misma manera como se está usando en Efesios. Estamos hablando de la misma clase de profeta, de la misma esencia. Mire, es muy buena la pregunta que usted hace, y usted está abriendo una puerta, por eso digo, hay que ir al texto original. Mire, lo que nosotros estamos haciendo una ensalada acá, porque es la primera vez. Pero para entender la doctrina profética y el don profético, hay que seguir una trayectoria, hay que seguir ordenadamente. Es como un chico que va al colegio, yo no le puedo enseñar multiplicación en jardín en primer inferior. Primero tiene que aprender a sumar y a restar. Acá pasa lo mismo. Tenemos que ir temáticamente. Pero le digo, por ejemplo, ¿cómo se define un profeta? Porque usted está hablando del Antiguo Testamento, y por ejemplo, Samuel, la mayoría de las veces que él opera, no opera como profeta. El profeta tiene los dones. Samuel no opera con el don profético, la mayoría de las veces. Ahora, lo nombra profeta, pero ahí viene esto, déjeme que hable. Entonces, la división de profeta es el que proclama públicamente la mente y el consejo de Dios. Esa sería una definición global. Es el que proclama públicamente la mente y el consejo de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento hay 3 palabras para designar al profeta. En 1 Samuel 9:9, cuando se habla de Samuel, efectivamente se dice vidente. Es la palabra roe, en hebreo roe. Roe es una raíz hebrea que significa ver, vista. Entonces, es profeta, más que profeta, es un vidente, uno que ve. Está en 1 Samuel 1:9. Pero después, en 2 Samuel 24:11, se refiere a Samuel como no sé. Y no sé es un vidente, pero es un vidente diferente. Es un sinónimo de roe. Estoy hablando de 2 Samuel 24:11. Es muy poco usado esa palabra, no sé, pero se usa en la Biblia. Y luego hay un tercer profeta, que es el que más se usa, que es la palabra profeta, que es Navi. Entonces tenemos roe, o no sé, ni Rabi, y Navi. Y el profeta Navi viene de la raíz hebrea anunciar. Es un anunciador, uno que se le comunica algo en secreto, uno por quien y a través de él habla Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, en Deuteronomio 5, Amós 3, Jeremías capítulo 1 hay varios, en Ezequiel,
Es decir, hay más de, exactamente en la Biblia, la palabra Navi se usa más de 300 veces en la Biblia. Ahora, la profecía, tenemos que entender esto. La profecía, hay tres tipos de profecías. Está la profecía predictiva, está la descriptiva y está la revelacional. Que justamente esas clasificaciones o tipos de profecía tienen mucho que ver con el Navi, con el vidente o con el profeta. Es decir, la profecía predictiva anuncia, describe objetos y cosas que van a acontecer en el futuro, predice, se anticipa. Pero está la profecía, y hay profetas que son puramente predictivos. Y hay profetas que no son predictivos, que son descriptivos. Es decir, la profecía descriptiva es el anuncio de objetos, cosas ocultas a los ojos humanos, como yo recién te decía, que el hombre normal no las ve, pero el profeta sí las ve y las conoce con precisión y lo hace de forma natural. No es necesario que hablen lengua, que se estremezca todo, lo ve naturalmente, porque tiene la unción esa. Y luego está la profecía revelacional, que es el anuncio de objetos o cosas que están veladas y ocultas, y están selladas en el pasado, están encriptadas, están enveladas. Es lo que se llama misterios. Son los misterios, la profecía revelacional. Ahora, es importante que nosotros, como usted recién me dijo, hermano, nosotros tenemos que ver, la pregunta sería esta: ¿hay diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que yo le quería hacer. Bueno, otra cosa más. ¿Hay algo que estén en común? ¿Cuáles son las diferencias? Si las hay. Por ejemplo, ¿por qué en el Antiguo Testamento no hay apóstoles? Y en el Nuevo Testamento sí. Después, usted fíjese que en el Nuevo Pacto todas las cosas son hechas nuevas. Y los ministros del Nuevo Pacto son distintos a los ministros del Pacto Antiguo. Si ustedes miran 2 Corintios, capítulo 3, creo que el verso 7 o el 6, dice: no es que somos competentes por nosotros mismos, porque nuestra competencia viene de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio competente del nuevo pacto, no como el de las tablas de la letra, escritas en piedra. Está hablando del ministerio del antiguo pacto. Luego en el capítulo 4, el verso 1, dice: teniendo este ministerio del nuevo pacto, no del viejo, dice: no desmayamos. La palabra desmayar es deprimir, surmenage, estar bajoneado cuando uno está deprimido. Dice, en el nuevo pacto, el ministerio del nuevo pacto no se puede deprimir. Si usted se fija, todos los hombres de poder del antiguo pacto, todos los hombres se deprimieron. Todos se deprimieron. Todos se bajonearon. Elías hizo descender el fuego del cielo, y a continuación, ¿qué pasa? Él mismo se castiga, se queda sin comer, se va al desierto. Allí se deprime totalmente. El ángel, cuando lo encuentra tan negativo. El hombre que conocía el poder de Dios, una mujer, la voz de una mujer lo exilió. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo conjugo yo al Elías que se para delante de la nación y corta la cabeza a 400 profetas, y acá una mujer lo pone en el desierto corriéndolo sin que la vea? ¿Cómo concilio eso? Porque el ministerio de él no es competente. Ahora, ustedes fíjense, Pedro, al principio, Pedro tiene una escuela muy dura, pero al principio Pedro él pensaba que era valiente, pero era cobarde. Él me negarás 3 veces. Y cuando Pedro se da cuenta que él tenía un concepto de él más alto que el que debía tener, que él pensaba que realmente él estaba dispuesto a morir por Cristo, y se da cuenta que una muchacha lo dio vuelta, Pedro se humilla, se avergüenza, pero después lo vemos levantándose ahí en el libro de los Hechos, pero sin que le tiemble la mano,
a las autoridades: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. ¿Y qué pasó? ¿Cómo consigo el Pedro que la mujer y a este que está acá? Porque se produce el ministerio del nuevo pacto. Es decir, que lo que nosotros tenemos que descubrir y entender y valorar es que el ministerio que hoy tenemos es superior al de Abraham, superior al de Moisés, superior al de Elías. Muy bien. Silencio. Sí, silencio, estamos escuchando acá. Sí, sí. Vale decir que tenemos que entender lo que está diciendo Pablo. Léanlo, 2 de Corintios, capítulo. Sí. Después, en capítulo 2, él dice que Cristo soluciona todo. Pablo ahí habla cosas que nosotros no pensamos que las entendemos, no las entendemos, incluso cuando las leemos, no las creemos. Porque si las creeríamos nos pararíamos y diríamos: ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Mire, por ejemplo, estoy hablando de 2 Corintios, capítulo 2. Después estoy buscando esta escritura para leerlo, porque quiero leerlo. ¿2 cuánto? Dice, el texto dice: más a Dios gracias, escuche, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué está hablando Pablo acá? Siempre el triunfo. Escuche, dice: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dice que David no perdió ninguna batalla, salvo la batalla de la pollera. Sí. Pero lo que está diciendo acá, que nosotros somos incombustibles, no podemos perder. La pregunta es: ¿y entonces por qué a veces pierdo? Y la respuesta es muy simple: porque no lo crees, no lo ven. ¿Cómo serán salvos si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán esto si no lo ven? Así nos tiene que ser revelada la palabra, y cuando se me revela la veo, digo: wow, este soy yo. Así que soy como Superman, no me entran las balas. Amén. Tremendo. Ahora, va a decir, hay muchas preguntas que van a surgir de ustedes. A eso hay que hacer una especie de seminario o de secciones de estudiar preguntas, porque el tema es amplio. Sí, nos queremos meter en un tema y me parece que nos metimos en un mundo, nos metimos. Bueno, por ejemplo, la diferencia del ministerio profético del Antiguo y Nuevo Testamento tenemos que entender bien, porque hay una aplicación temporal, hay una historia del mensaje. Después, el ministerio profético del Antiguo y Nuevo Testamento, el poder y la autoridad que ellos manejaban, ¿cómo se concilia? ¿Qué diferencia o características de autoridad tiene el poder profético del Nuevo? Así hay cosas. El profeta, Jesús como profeta, ¿cómo funcionó? Jesús se concilia con el profeta del Antiguo o del Nuevo. Porque Jesús es un profeta intermedio. Él funciona lo viejo, pero establece lo nuevo. Después hay que ver la diferencia del vocabulario, del vocabulario profético. Es importante porque el lenguaje profético tiene 4 características: es didáctico, es querigmático, es homilético, es paraclético. Y este mensaje se usa para cada circunstancia según el lugar y el momento. Y el que es profeta entiende eso y funciona. Amén. ¿Qué diferencia hay entre un profeta y un sacerdote? El profeta estaba fuera del templo en el Antiguo Testamento. Funcionaba no con los sacerdotes, funcionaba no, había fuera. sacerdotes que eran profetas. No, hay sacerdotes que son profetas. Sí, Ezequiel y Jeremías, también hay Zacarías. Que son profetas, y justamente el sacerdote que es profeta tiene una diferencia muy grande. Ah, sí. Porque él accede al santuario, el otro no. Es más, los profetas sacerdotes tienen un mensaje muy elevado en lo que hace a la escritura, a la revelación del profundidad. mensaje. Por ejemplo, el libro de Ageo, que son 2 o 3 hojitas nada más, sí, tiene las 33 claves proféticas.
es el libro profético del Antiguo Testamento de más alta erudición. Pero uno lo lee y dice, ¿cómo? ¿Dónde está? Porque uno tiene que entender eso, tiene que saber qué es. Las claves proféticas se tienen que conocer. Jesús Jesús manejaba el árbol de la vida, pero tremendamente. Cuando él va a multiplicar los panes y los peces, le dice a Felipe, dale vosotros de comer. Y Felipe, ¿dónde? No tenemos plata. ¿Y quién va a hacer tantos panes? ¿Qué panadería va a proveernos? Aunque tuviéramos plata, ¿qué panadería va a hacer comida para hacer pan para casi 6.000 personas? Pero dice, él sabía lo que iba a hacer. Es decir, Jesús portaba un conocimiento profético solucionista. ¿Y cómo sé que sabía? Lo que él hizo a continuación nos está revelando cuáles eran sus códigos. Nosotros tenemos que entender que Dios dice así. Dios dice, yo le muestro todo. Jesús dice que él, Pablo también dice, yo les di todo el consejo de Dios, está todo en la Biblia, yo les muestro todo. Pero al mismo tiempo que les muestro todo, les escondo todo. Es decir, cuando yo veo la Biblia, yo tengo que decir, acá está todo. Pero cuando lo miro y lo leo, digo, está todo escondido. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer todo y tengo que aprender a sacar lo que está atrás, lo que está escondido. Sí, eso dice. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para sacar lo que está atrás? Pablo lo habla. Espíritu de sabiduría y de revelación. Eso no es Espíritu Santo. ¿Eso funciona en el don profético? En general. Porque el maestro también se lo tiene que revelar. Sí. Al apóstol también. Y el profeta. Lo que pasa es que el profeta es un hombre más del espíritu que de la letra. Sí. El maestro y el apóstol reciben revelación por las escrituras. Sí, el profeta más interpretación que revelación. Por ángeles, por sueños. Son dos herramientas diferentes. Sí, sí. Le hago una pregunta y yendo más a la actualidad, ¿no? Usted, en estos momentos, ¿cómo es su función de profeta o cómo está usted trabajando después de los años que tiene ya en el ministerio? Mire, usted dice que yo soy profeta. A mí me dijeron. Me dijeron que usted es profeta acá. Yo estoy justamente con alguien que más o menos me conoce. Pregúntele a José si soy evangelista. ¿Qué dice? Sí, funciona. Porque acá me decían, usted es un evangelista nato. Digo, no soy evangelista. No, que usted es evangelista. Ahora, pregúntele a José si yo soy apóstol. Si hemos abierto obras, si hemos enviado misioneros. Sí, claro. Por eso le hago la pregunta, ¿qué a esta altura de su vida, qué hace? ¿Cómo se acomodó? Escúcheme, hermano, ¿quiere que le cuente una anécdota? De él. Pero que se la voy a contar, pero no se la voy a revelar. Usted la va a entender. Bueno, la va a entender. Ustedes saben del vino en San Juan, ¿sí? Algo. Algo saben, bueno. San Martín tiene mucho que ver con el vino. San Martín estuvo en Cuyo, acuérdense que San Martín fue intendente de Cuyo, el gobernador. Sí. Entonces, ahí en Cuyo, el campo de San Martín, tenía mejor vino San Juan en ese tiempo. Pero las vides mendocinas ya las cepas estaban siendo purificadas. Entonces, ¿qué pasó? San Martín tomaba vino mendocino, pero también tomaban vino de Andalucía, de España, que era un vino muy conocido y caro, lógicamente, ya un vino culto, más añejado. Entonces resulta claro, la gente que venía San Martín cuando quería quedar bien con los generales, qué sé yo, sacaba esos vinos españoles y presentaba la botella, entonces ellos leían el nombre. Málaga, el vino de Málaga, la cepa de qué sé yo, ¿no? Entonces San Martín un día le hace un jueguito. Agarra la botella de Mendoza, que no tenía el vino tan culto, tan elaborado, y pone en la botella el vino español y el vino mendocino en la botella española. Entonces cuando va a servir, le dice, ¿de cuál quiere beber? Oh, del español. Bueno, entonces le sirve del español
Y la persona que lo toma, San Martín, la persona que lo toma dice, ¡ah, qué vino! ¡Qué buque! Decía. Y San Martín le había cambiado el vino. Claro. Ahora, ¿cuál es la moraleja? Saber qué es lo que uno tiene. Saber Conocer. aceptar. No, ¿sabe? Diga etiqueta. Etiqueta. Ah, Si yo me pongo acá una chapa, profeta, sí. como José decía, profeta de alto nivel, Ahí está. y el otro no tiene ni chapa, y dice que es profeta, ¿usted a cuál profeta quiere pegarse? Ah, Sí, supuestamente el mayor, al que tiene más Y etiqueta. vuelvo a lo mismo, a lo mejor él no tiene el mensaje, no tiene el otro, claro. pero Claro. como no tiene chapa, no tiene etiqueta, no es creíble. Exacto. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que, mire hermano, por eso lo que quiero decir, no se deje rotular. Mire, José tenía un pastor, que cuando yo empecé acá la obra, que se soltó un avivamiento, viene y era muy amigo mío, también le digo, mirá Carlito, esta noche vas a predicar vos, pero ya había mucha gente. No, yo soy maestro. ¿Qué maestro? Vos tenés que evangelizar. El evangelio no es, tenés que predicar. No, me habían dicho que yo soy maestro. Digo, mirá, el que te ha dicho que es maestro te mintió, le digo. Por eso te digo que vos sos evangelista y vas a predicar. Mire, se lanzó esa noche, porque no se animaba a predicar así, a orar por los enfermos, no lo hacía. Pero como se lanzó, mire hermano, con oro, la gente empezó a caer, la gente empezó a sanarse, me dice, me voy ya, se volvió a Jericó, ¿cómo es Jericó? Sí. Pero ¿qué le quiero decir? Si usted se rotula, sonaste. Pero si usted deja que no lo rotule, y Dios te usa como Él quiere, si quiere que seas maestro, va a ser maestro, si quiere que seas apóstol, va a ser apóstol. Pero en realidad también cargamos con algo que es innato, ¿no es cierto? O no sé cómo llamarle, si una gracia, un don. Mire hermano, le voy a decir una cosa. Tenemos que entender algo. Sí, hay una dirección, digamos. Usted lo que me quiere decir que nosotros tenemos un ADN Sí, más específico. exacto. Aunque recuerde que los dones de los charimas del Espíritu, nosotros recibimos un charima del Espíritu en nuestro nuevo nacimiento. Pero Pablo dice que tenemos el acceso a los otros también. Sí, sí. Dice, sobre todo que profeticéis, sobre todo. Claro, Dice que Sí, procurad. también, miren, yo he tenido experiencia, por ejemplo, que es lo que yo aprecio en los grupos proféticos y siempre queremos activarlo, el don de interpretación de lengua. Yo he visto el don de interpretación de lengua, la revelación que trae de parte de Dios, es tremendo. Este don, yo oraba y ayunaba y no se despertaba. No funcionaba. Hasta que me metí en un grupo, me invitaron, y había 3 que tenían don de interpretación, pero un nivel tremendo. Y me metí en 2 secciones. Y cuando terminó esa asamblea, que había mucha gente, esa noche me toca predicar, y justamente estos 3 que interpretaban lengua no estaban, porque cuando la administración se da con ellos es tremendo. Entonces, ¿sabe qué? Me solté en fe. Es como enseñamos a veces para que alguien profetice, diga, suelte la primera palabra, abra la boca, diga más, o cualquier palabra, y Dios y efectivamente uno suelta la palabra, y viene como un río la profecía. Claro, y arranca. Así de simple es. Y lo mismo es la interpretación de lengua. Ajá. Empezaron a hablar, había una hermana que hablaba lengua genuina, Sí. y yo me largué a interpretar, pero largué cualquier cosa, cucaracha, no sé qué dije, Ajá. pero después vino, se clarito, empecé a entender todo lo que hablaba. Bueno, y Y me di usted... cuenta Sí. que la unción que había en esos días que yo estuve, se me pegó, pues. ¿Me explico? Sí. Recuerde que Saúl era profeta, pero se metió en el ambiente de profeta y la unción se le pegó y profetizó. Me estaba acordando de eso.
Sí, sí. Por eso lo que quiero decir, no hay que dejarse rotular. Miren, ahí en el grupo este que participo del foro, hay gente que tiene una preparación. Había una hermana que cuando le pidieron el currículum a cada uno, qué estudio tenía, ella parece, mire, pero ella vive en Israel, pero esta mujer tenía como 25, yo, ¿qué te se habrá pasado? Porque no era una mujer grande, era una mujer joven. Yo digo, ¿cómo puedes tener tantos títulos, en qué tantos años para estudiar? Doctora en esto, que especialista en psicología, que qué sé yo. Entonces, cuando me toca, a mí yo no he hecho ni un seminario nunca. Yo he aprendido, porque José sabe, estudiando, yo me paso horas, noches estudiando, escudriñando las escrituras, aprendí hebreo, aprendí griego, pero por autodidacta. No estoy diciendo que es el modelo, lo que quiero llevarle a esto, que si usted se deja rotular, ya quede encasillado en eso y punto. Claro. ¿Qué le pasa a los actores, de la actriz de cine, a la Mujer Maravilla? La rotularon Mujer Maravilla y no la llama para otro tema, no la llama, tiene que andar con la capa y hacer Mujer Maravilla. La rotularon sonaste, no funciona nada en otro. Está bien, pero bueno. Entonces cuando me preguntan a mí cuál era la preparación, yo hice lo que aprendí de mis mayores. Le digo, yo soy SS. ¿Cómo? El servicio secreto. No, le digo, soy siervo de los hombres y siervo de Dios. Estoy para servir. Y ahí está todo. Entonces, usted tiene espíritu de servicio. Cuando hace falta que haga de electricista, lo hace. Cuando hace falta que haga de gasista, lo hace. Cuando tiene que levantar ladrillo, lo hace. Cuando tiene que hacer de profeta, funciona. Cuando tiene que hacer de apóstol, funciona. Cuando se tiene que hacer de evangelista, funciona. Exacto. Pero bueno. Si usted entiende lo que estoy diciendo, su ministerio se multiplica para todos lados. Sí, así ha sido. Así lo he entendido y así lo he hecho. Pero siempre había algo que saltaba solo, ¿ha visto? Como, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Maradona. Él no necesitaba tener un fútbol en la punta del pie para hacer Maradona. Agarraba un pomelo, una naranja, un bollo de papel y era maestro. O sea, era algo que traía innato. A eso me refiero, ¿no? Cuando traemos algo innato y se manifiesta sin hacer fuerza, digamos. Bueno, pero mire, usted me está hablando del talento, pero hay una cosa que pasa. Yo he hecho deporte también. Fíjese, yo tengo la parábola de Messi, escribí. Tengo la parábola de Messi. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, porque Messi tiene una especie de Maradona. Lo que tiene Maradona, ¿sabe qué es? Que tenía mucho tiempo libre. Dígame, ¿qué estudió Maradona? No, nada. ¿Cómo le habrá ido al colegio? ¿Qué nivel tuvo? Está bien. Maradona estaba en el potrero pateando pelota. ¿Sabe la hora de patear pelota que tiene Maradona? Él en 2 o 3 años, siendo chico, tenía más horas que cualquier jugador de primera. Sí, porque él estaba todo el día ahí en el potrero. Lo que quiero decir, mira un evangelista. ¿Cómo puede ser que el evangelista tome el mismo texto que nosotros por su llaga somos curados? Y él ora y la gente empieza a sanarse, y yo todo hablamos y la gente no pasa. ¿Qué pasó? A ver. Usted ve un maratonista. El maratonista, ¿cuánto tiempo se entrena? Todos los días corre kilómetros. Yo corro 300 metros y me canso. ¿Por qué? Porque no estoy entrenado, no corro. El evangelista cada noche ora por 1.100, 200 personas. Y nosotros cada cuánto oramos por una persona. Si nosotros usáramos más tiempo en orar, seríamos el evangelista. Lo mismo pasa con la parte profética. Si yo
me meto en la parte profética y empiezo a fluir y a fluir, voy a aprender, pero si de vez en cuando profetizo, el Espíritu Santo se apaga. El ejemplo que le trataba de dar era, antes de que sea cristiano, ya tenía visiones. ¿Me entiendes? Ah, sí, claro. Bueno, eso, hay otro tema que es importante, que se llama predestinación o elección. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama el propósito de Dios. Eso, claro, eso. Cada uno, si yo voy a hacer el pie, voy a tener dedo. Si voy a hacer el brazo, no tengo dedos. Eso, sí. Así que cada uno de acuerdo a la función que tiene una infraestructura natural, eso es lo que... A eso me refería de lo innato, ¿no? De lo que ya está y nadie te lo enseñó, nadie te lo mostró. Y entiendo lo que usted dice de entrenar y entrenar, porque sí, eso pasa y así realmente. Pero y bueno. Dentro del profetismo hay un tema que yo estoy tocándolo ahora. Nosotros estamos, así como estoy hablando con ustedes, yo participo en la semana. Con Colombia tenemos un grupo de profetas que estamos ministrando. Y acá, los miércoles, hay un grupo de Brasil, de Perú, de Bolivia. Y estamos mirando el secreto de tu nacimiento, que es lo que usted me está diciendo. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que entender un profeta es su nombre. Su nombre. Sí. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro nombre, el nombre que Dios nos dio. Sí, sí. Si no se nos revela bien el nombre, no. Si yo te digo, por ejemplo, a usted caballo, usted sabe lo que puede hacer. Puede subirse encima y correr kilómetros y usted no se cansa, porque puede poner un carro. Pero yo le digo pulga, también sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces el nombre determina nuestro destino, determina nuestra función. Y ahí viene lo que usted está diciendo. El nombre que Dios me pone es adecuado a la función que yo voy a hacer. Vuelvo, si a mí me dice pie, sé que puedo bater pelota, que puedo hacer que el cuerpo camine. Porque sé la función que tengo. Entonces nosotros necesitamos conocer el misterio de nuestro llamado. Efesios 1, Pablo lo presenta en el verso 18. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La pregunta es esta. ¿Conozco yo la esperanza para la cual Él me ha llamado? Yo por tiempo creí que conocía. Y funcioné en algunas cosas. Yo, listo, esto es así. Pero a medida que yo voy caminando con Dios, descubro que lo que yo creía era un eslabón del camino. Lo que realmente soy, lo que realmente es otra cosa que yo no pensé que estaba en mí. Y cuando usted se descubre a usted mismo en Dios, explota un potencial tremendo. Se le abre la mente, se le abre el corazón, se suelta la unción. Hay algo que se produce tan sobrenatural. Entonces, eso se llama descubrir la identidad. ¿Cómo se hace para conocer el nombre? Eso lo descubre personalmente cada uno con el Señor, ¿no es cierto? Y lo tiene que descubrir uno. Sí, pero puede pasar toda la vida y ya va a tener 80 años, recién va a entender. No, mire, ahí entramos y ahí entra el profetismo veterotestamentario. Nosotros tenemos que entender que el profeta del Nuevo Testamento, que tiene una competencia mayor, sin embargo está basado en el Antiguo. Prácticamente el profetismo del Antiguo Testamento es el cimiento, es la base que se tiene. Si usted no tiene esa base, se cae.
Entonces el profeta del Antiguo Testamento tiene una función para el profeta del Nuevo, porque es como, el profeta del Nuevo es como si subiera a los hombros del profeta del Antiguo. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento saben. Mire, le voy a explicar rápido, a ver si lo entienden. En la Torah, el profetismo alto de Israel se llaman los Hasidim. Sí. Y los Hasidim tienen escuelas secretas, tienen códigos, porque Jesús tenía esos códigos. Recuerden que Jesús dice, no echen las perlas a los puercos. Está diciendo, hay códigos, cosas que son de mucho valor y no se las puede dar a cualquiera. Usted fíjese, ¿por qué los profetas eran operativos? Vencieron reinos, pararon guerras, detuvieron aguas, hicieron cosas sobrenaturales, porque manejaron esos códigos. Y esos códigos son ocultos y están en la Torah. Entonces, ¿qué pasa? Los Hasidim, ellos dividen la Torah, se llama 54 parashot. En singular, en plural es parashot, significa secciones. Dividen en 54 secciones. El singular es parashá. Entonces, ¿qué pasa? Esas secciones, esas 54 secciones, están divididas en la Torah por actividades proféticas. El que hizo esas divisiones es un Ramban, es un rabino de rabinos que se llama Maimónides, Moshe ben Maimón. Maimónides para la judería está considerado casi por encima de Moisés. Si vivió en el siglo XIII en Córdoba, España. Él era el médico que los curó a Ricardo Corazón de León. Es el médico que lo curó a Saladino, el que tomó Jerusalén también. Era un hombre famoso, lo buscaban, y un hombre, un sabio. Y él escribió un libro que se llama el Sefer Yeshirah. Y ahí están los códigos que estamos hablando. Entonces divide la Torah en 54 secciones. Esas 54 secciones no coinciden exactamente con versículos, con capítulos, con el comienzo de capítulos, aparecen mezcladas, pero están divididas en 54 cuerpos, porque son 54 pensamientos. Las letras hebreas son espíritus, entonces el que conoce el manejo de las letras hebreas puede precisar los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que nuestra fecha de nacimiento es incorrecta. Yo nací el 21 del 8 del 47. En realidad es mentira eso. Todo el número es mentiroso, el día es mentiroso, el mes es mentiroso, porque el calendario gregoriano es mentiroso. En realidad yo nací el 5 de Elul del 5770. Es decir, desde Adán hasta el que yo nací en el 5770 en el mes de Elul, el último mes del año, el día 5. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque las 24 parashá están divididas de acuerdo justamente a las posiciones de los planetas. Noten que Jesús nació bajo una estrella, bajo una alineación 4 planetas, que se da cada 2000 años. Eso. Entonces, y Abraham nació también en una fecha con día, mes y año, preciso por el mismo fenómeno que Jesús. La misma estrella que apareció en Belén se apareció cuando nació Abraham. Y se apareció el 23 de septiembre del 2017 acá, de nuevo. Es decir, que el 2017, el 23 de septiembre, nació algo de Dios. Ese algo es un ser. Ahora, ¿cómo puedo saber yo mi identidad? Por ejemplo, la parashá que corresponde a mi día de nacimiento es la parashá Shofim. Las parashás tienen el nombre de la primera palabra que aparece en el texto. Shofim son los jueces. La parashá Shofim incluye a las tres personas importantes: a Moisés, a Aarón y a Miriam. En esa está la muerte de Miriam, está la muerte de Aarón y está toda la judicatura de Moisés. Va a decir que mi asignatura espiritual tiene que ver con justicia, porque Shofim son jueces. Tiene que ver, recuerde que el reino de los cielos y su justicia.
Recuerde que la teocracia no tiene reyes. La teocracia hay un solo rey que es Dios, y el rey gobierna con jueces. La teocracia está en el libro de los jueces, comienza en el Sinaí, y se pierde la teocracia cuando cambian a la monarquía, que no es un diseño de Dios. Eso pasó con la iglesia también. La iglesia apostólica no tenía una persona que monopolizaba los tres poderes, como es el obispo, que terminó siendo pastor. Hoy en nuestras iglesias el pastor tiene concentrados los tres poderes. Eso no es teocracia, eso es código babilónico. Es decir, que el sistema de gobierno de la iglesia es apócrifo, es falso, no está en los diseños de Dios, y Dios no opera sobre nuestras buenas ideas, Dios opera sobre sus diseños. Por eso es que estoy diciendo que el Señor nos está volviendo a la mentalidad del cuerpo, que es como nació la iglesia y cómo funcionó. No funcionó en un templo. Cuando usted funciona por cuerpo, todos los creyentes son evangelistas, todos los creyentes echan fuera demonios, todos los creyentes. El concepto del evangelio es el que cree en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos. No está hablando de profetas, de evangelistas, está hablando del cuerpo de todos. Y Dios nos está tornando, y nació justamente el 23 de septiembre de 2017, lo que nació es que Dios está llevando a la iglesia a ser ese nuevo hombre que Pablo habla en Efesios 2:12, 2:14, dice que mediante la cruz unió a ambos pueblos que estaban peleados y distanciados, judíos y gentiles, en un cuerpo, y creó un solo y nuevo hombre. Ahora ese nuevo hombre que Dios creó ya está, digamos, engendrado en la cruz, pero hay que conformarlo. Cada nación es un hombre, y cada continente es la suma de esos hombres fusionados. Por ejemplo, hay un hombre sudamericano. Justamente ahora el 10 de Tirri, el foro, nosotros vamos a conformar proféticamente y apostólicamente al hombre sudamericano. ¿Por qué? Porque es necesario que se haga para parar toda esta oleaje que se levanta con el foro de San Pablo y con el grupo de Puebla en México. Quieren volver a tomar las naciones, y la única manera de pararlo es que se levante el hombre nuevo, sudamericano, y todo ese socialismo del siglo XXI que ellos promueven y que acá en la Argentina se está, hoy a las medidas que se han tomado, responde a los conceptos del foro de San Pablo. Lo que lo tiene que parar es el nuevo hombre. Es decir, no es una congregación, no es un ministro, es el cuerpo de Cristo en Argentina, y eso hay que hacerlo. Y eso se hace a través del ministerio de apóstoles y de profetas. Amén. 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 Pastor, una pregunta para ir un poco cerrando. Se están haciendo muchas oraciones a nivel provincial. Ahora este fin de semana están haciendo una caravana de oración en San Roque, en General Roca, en Río Negro. Y nosotros también estamos preparando una acá para hacer una reunión de todas las iglesias por San Juan. Es importante el ministerio profético en estas movidas así provinciales, más que la oración claro, individual, diríamos, de cada pastor. Hay una cosa, no puedo hacer muchas cosas, pero no necesariamente son efectivas. Para que sea efectiva tiene que venir de la mente de Dios. Tiene que tener una planificación escritural basada en la escritura. Generalmente lo que hacen eso son los apóstoles, dicen. Los profetas bajan la información y el apóstol la elabora, la plasma. Y él después lo ejecuta con el resto de los ministerios. Especialmente hay hermanos, y mayormente son hermanas, son intercesores proféticos. Los intercesores proféticos, como recién el hermano decía, tienen ciertos dones naturales. Por ejemplo, como él decía, que antes de ser cristiano él tenía visiones. Entonces, hay dones naturales. Y Dios los da justamente. Un intercesor profético, cuando entiende esto y cuando entiende el mundo espiritual, se le revela todo el mundo espiritual que hay. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, supongamos, en esa zona que me hablas hay puertas abiertas al mundo espiritual.
Acá en Argentina hay 6 provincias, que fueron las 6 ciudades, que fueron avivadas, y que el infierno tapó el pozo del avivamiento, porque el avivamiento se produce cuando alguien cava y sale el río de Dios es subterráneo. Desde que Adán pecó, el río de Dios en la tierra antes era superficial. El pecado del hombre lo ocultó, el río de Dios corre por abajo. Entonces el profeta es como un rabdomante, entiende por dónde va la vena del río, y Dios no opera en cualquier lugar, ni opera con cualquier hombre, ni opera de cualquier manera. Él tiene hombres escogidos, lugares escogidos y planes y diseños hechos. Entonces, fíjense lo que le pasó a Josías. Josías, él de temprana edad comienza a buscar a Dios. Busca a Dios como 7, 8 años. ¿Cómo le fue? No pasó nada. Después tiene la idea buena de destruir los ídolos en lugares altos. Está como 4 o 5 años. ¿Qué pasó? No pasó nada. Después, ¿qué hace? Tiene la idea de limpiar el templo y hacerlo funcionar y invierte plata. Y cuando está haciendo eso, aparece el libro de Deuteronomio, el libro de la ley, la segunda ley, Deutero, segunda nomos ley. Y cuando ve el libro de Deuteronomio, encuentra el plan de Dios, y él se da cuenta que todo lo que él ha hecho, desde el que era 12 años, 17 años, no sé cuánto tenía, fue idea de él, y no funcionaron por eso. Pero cuando él viene al diseño de Dios, provoca la reforma. Y en un solo culto de Pascua se suelta tremendo, se alinea y para el juicio de Dios. Entonces, la respuesta a lo que José está diciendo es que a lo mejor sí, a lo mejor alguien que va a hacer eso, hay un apóstol, que yo en Neuquén conozco apóstoles que estamos en contacto, muy continuo, a lo mejor sí lo hace. Ahora, lo que hay que hacer, lo que sí hay que hacer, aquí en Argentina, que nosotros estamos lerdos respecto a otras naciones, hay que hacer una red de intercesores. Por ejemplo, esos intercesores de la Roca que van a hacer eso, se tienen que alinear a un plan global, nacional. Tienen que levantarse intercesores en cada provincia. Nosotros estamos tratando de hacerlo. En Salta ya se está formando un grupo. Yo te dije por eso, José, que tenía que hacer un grupo de intercesión de varias iglesias. Y hay que hacer un plan, porque no podemos pegar golpes al aire. Tenemos que dar golpes precisos. Tenemos que anticiparnos a lo que el diablo hace. Siempre el diablo va delante nuestro. Cuando nosotros llegamos, ya el incendio se apagó. Y tenemos que llegar antes, tenemos que ser precavidos antes. Si nosotros llegamos antes, vamos a ver cambios en la nación, vamos a ver cambios de gobierno, vamos a ver cambios en las instituciones, en la producción. La que soluciona eso es la iglesia, no son los políticos. Y la desidia que hay en la iglesia se traduce en el estado real. Como es la iglesia de una nación, así es la nación. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en Rosario hay un grupo también de intercesión, en Salta, pero están en Tucumán, el hermano que tú me relacionaste de la radio, sí. Ellos tienen también un grupo de intercesión. Sí. Si ustedes tienen la radio, podemos empezar a hacer una actividad intercesora como equipo. Si tú lo conectas al rock, al de acá, reunirnos así como estamos haciéndolo ahora, algunos profetas, apóstoles que estén, y trazamos un plan, oramos que Dios nos dé un plan. Entonces con ese plan intercedemos, porque la intercesión es necesaria antes de cualquier acción, operación. Se hacen operaciones apostólicas y se hacen actos proféticos. Son dos cosas distintas. La operación apostólica es un nivel mucho más fuerte. Y hay acciones proféticas que son otra cosa. Yo veo algunos que hacen una confusión, dicen vamos a hacer un acto profético, y no están haciendo un acto profético, están haciendo una acción profética. Un acto profético es un diseño, es como decir yo quiero construir una casa. No es que yo voy a hacer una habitación y estoy haciendo la casa, no, eso es una acción, o levanto una pared. El acto profético tiene un principio y un fin, un objetivo preciso. Entonces, si eso se hace en poder el mundo espiritual, si nosotros hacemos una red, por ejemplo en el norte, que empieza a crecer, eso se va a plasmar
y los grupos de intercesores que existen se van a dar cuenta, se empiezan a añadir. Yo me sorprendo, en Brasil hay 48 torres de oración. Y Brasil tiene un presidente que apoya el Evangelio, ora para el Año Nuevo Judío. Él estuvo, hizo oraciones con la esposa. Eso es tremendo. Bien, vamos a compartirlo. Y lo mismo que pasó con Tran. Tran ha sido el producto de toda una red de intercesión. Y Tran todos los días tiene 300 profetas ahí que oran a la mañana. Qué bueno, pastor. Es una bendición su aporte, todo lo que nos ha hablado, lo que nos ha enseñado. Algo estuve mirando, un libro del profeta Ronnie Chávez, estaba hojeándolo, mirándolo, y pude entender lo que te estaba hablando porque él algo de esto habló. Yo digo, esto era lo que estaba diciendo, y algo podía más o menos ir hilando, porque muy bueno todo lo que usted nos ha hablado, pastor. Así que damos gracias por su ministerio, por su palabra. Hemos estado escuchando atentamente y esto ha quedado grabado. Ha quedado grabado y va a ser una bendición para muchos que lo ven, y sin duda que esto... Aparte hay una cosa hoy que es muy fuerte. Dios está uniendo, el nuevo hombre está formado por judíos y gentiles. Hoy hay una apertura al rabinato. Nosotros, por ejemplo, tenemos invitación de 3 rabinos para venir a predicar. Yo he predicado en sinagoga. A mí me ungieron en la parte apostólica, me ungieron los judíos, me ungieron con óleo santo de Israel y me profetizaron. No me ungió la denominación mía, ni me ungieron ellos. Y a partir de que ellos me ungieron, se abrieron las naciones tremendamente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque las raíces, nosotros tenemos que volver a las raíces hebreas, no judaizar, no. Nosotros, Pablo justamente habla en Gálatas, habla bien claro de eso. No judaizar, sino los judíos con los judíos, la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Jerusalén y Antioquía con Antioquía. Y nosotros somos de Antioquía. Juntos somos el nuevo hombre. Pero tenemos que aprender de los judíos. Una cosa... el código secreto de todo es el árbol de la vida. En el árbol de la vida está todo. Toda acción, todo. Y tenemos que aprender a manejar el árbol de la vida. Justamente lo que nosotros vamos a hacer el 10 es el árbol de la vida sudamericano. Y coinciden las naciones con la sefirot, con las esferas del árbol de la vida, pero perfectamente. Nos damos cuenta que es algo de Dios. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. La verdad que muy bueno. Vamos a volver a conectarnos con usted porque realmente nos hace pensar un poquito. Nos hace volver a las escrituras, mirarla. Y... No, hay cosas que Dios nos ha ido revelando que tenemos que conocerlas bien. Por ejemplo, Dios obra en ciclos. Tenemos que entender los ciclos. Nosotros estamos en un ciclo de vaca flaca. Sí, Este ciclo termina en el año 2022. Y el año 2022 va a ser fuerte porque es un año Shemitah. Shemitah es una semana de 7 años. Y el Shemitah, como nosotros no guardamos el Shabbat, no respetamos el Shabbat, juicio de Dios viene. Va a ser un año de juicio fuerte, mundial, en el año 2022, porque es un año Shemitah. ¿Cuánto tenemos que aprender y ver? Sí, yo una de las cosas que una vez había leído o escuchado por ahí, que a veces uno está formado en el formato evangélico, es un formato de trasfondo católico, que tenemos un cura, unos monaguillos y gente escuchando, y como que nosotros hemos copiado ese formato y no el formato bíblico, que tenemos el pastor, los colaboradores y la gente escuchando. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no funcionaba así. Por ejemplo, hay una cosa, José. Nosotros vemos cuando Pedro predica en el pórtico del templo y después vuelve a predicar en el pórtico, o Jesús en el monte. Eso no es reunión de iglesia, eso es reunión de cuerpo. La reunión de iglesia está en 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando
1426. Hay vosotros, esa es reunión de iglesia. Y la reunión de iglesia no hay una persona no es un monólogo de uno que habla y los demás no pueden preguntar y no pueden más que escuchar. Eso no es iglesia. La iglesia es intercambiar. La iglesia tiene 5 metas. La reunión de iglesias por las casas tiene 5 metas. Tiene que haber devoción, discusión, en el sentido que yo digo, pienso distinto de la discusión, pero con síntesis. Devoción, discusión, multiplicación. Tiene que haber planificación, y la otra me falta una P. Planificación y me falta otra. Y predicación. Tiene que haber eso. Cuando hago esas 5 cosas de las iglesias locales, la iglesia crece, la iglesia se expande. Y no lo hace por un superhombre que se llama pastor, que es evangelista, que hace de todo. No. Todos, no hay rótulos. Todos pueden profetizar. Todos pueden orar. Todos pueden poner las manos sobre los enfermos y sanar. Eso se viene y eso a partir del 2017 está suelto. Muy bien, pastor. Vamos a volverlo a molestar. Yo sé que hoy usted tenía reunión y que ha dejado la reunión de lado para atendernos a nosotros. Bueno, le damos gracias por su disposición, gracias a la iglesia. Tuvimos un acto profético en la reunión. Bueno, pastor, un gusto charlar con usted. Ya creo que vamos a seguir en contacto para todo lo que estamos pensando aquí en San Juan y bueno, y para aprender bien de las Escrituras. Creo que las Escrituras son muy profundas, ¿no? A veces pensamos que sabemos y a veces no sabemos nada. A veces pensamos que llegamos y todavía nos falta mucho por llegar. Como decía usted, a veces hay revelaciones que van viniendo y uno va aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Acá está el pastor Neri Vergara de la Iglesia del Nazareno, que lo va a saludar. También. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por su corazón abrirlo y poder escuchar tantas cosas lindas y cosas que, como decía José recién, es como que nos falta tantas cosas tan bonitas para aprender y agradezco a Dios haberle escuchado y bueno, que Dios lo siga usando. Bueno, gracias por tu palabra y por la invitación, hermano. Bueno, me despido, soy Daniel Muñoz de la Iglesia Jóvena y bueno, gracias por este momento de entendimiento, de abrir la cabeza a más allá de lo que quizá pensábamos, como dice acá el pastor Correa. Uno cree que ha visto demasiado ya, pero hay mucho más todavía. Muchas gracias. Uno no tiene que menospreciar lo que tiene, porque, ¿sabes? Cuando la luz viene, eso se potencia tremendamente. Sí, no, hay palabras suyas que nos han revolucionado, hay palabras suyas que nos han revolucionado. Vamos a volver a escuchar este video 1 o 2 veces, vamos a ver este video 1 o 2 veces. Nosotros tenemos ahí en la aplicación de la radio, si usted baja la aplicación de la 92.5, abajo está la letra F de Facebook, uno va ahí, aprieta y sale la página nuestra de Facebook y ahí está grabado la entrevista hoy con usted, pastor. Y ahí vamos a ir a ese archivo, a mirar, a repasar todo esto tan lindo que hemos escuchado. Pastor, bueno, muchas gracias. Pero antes que nos despidamos pudiéramos orar, pero alguna cosa, escuche. Yo creo que nosotros pudiéramos hacer, por ejemplo, nosotros hemos hecho actos proféticos fuertes a nivel internacional. Y hay radios que han transmitido y hay plataformas en televisión también. Sí. Nosotros pudiéramos conectarnos con ustedes y con el hermano de Tucumán y hacer una red, cuando hacemos, por ejemplo, capaz que ahora este acto profético que es fuerte, que va a haber acá en la operación apostólica el día 10 de Tishri, hoy es Año Nuevo dentro de 10 días, que es el día de Yom Kippur. Ese día nosotros tenemos, y va a salir justamente por la plataforma continental de oración, donde hay intercesores de Estados Unidos, Canadá, y van a participar todos. Páseme la información bien, pastor, así yo la puedo compartir acá. Podrían bajarlo, por eso pudieran participar. Bueno, ok. Bendiciones, hermano. ¿puede hacer una oración, pastor?
Amén. Padre querido, te damos gracias. Gracias, Señor, por las iglesias y los ministerios que tú permites que tengan estaciones de radio. Sabemos que la radio demanda muchísimo. Realmente es una esponja que exprime y hay que mantenerla constantemente. Y hay que tener realmente un ministerio para eso, pero es una herramienta poderosa. Permite que trabajemos con redes, que se unan las redes de radios en la nación, radios cristianas, y permite que la red de intercesores se establezca. Tanto San Juan como Córdoba, como Rosario, Salta, nos conectemos y tracemos en los aires una red de intercesión tan poderosa que será como un gran domo de fuerza que los demonios no podrán pasar, no podrán entrar con tanta facilidad, ni operar en medio de la sociedad. Eso está en manos nuestras, en manos de la iglesia. Tú nos has dado poder y unción para pisar y reprender principados y potestades, y queremos que ese potencial se suelte. Bendice la audiencia, bendice el tiempo, Señor, que los hermanos usan en temas, que la radio pueda ser efectiva, que puedan, Señor, los ministerios que participen, los invitados sean potenciados, que cada vez que este micrófono se abra a los aires, una unción se suelte, una manifestación poderosa de tu Espíritu. Especialmente, Señor, abro los cielos a favor de esta radio, hablo en el mundo espiritual de San Juan, porque los cielos se cierran, los demonios trazan, pero en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos sobre esta emisora, que tú levantes un ministerio, que bendigas a José, aún en la parte económica, que hace falta constantemente renovar equipo, renovar material, entonces, ir mejorando todas las cosas, se suelte la economía, se suelte la gracia, que haya una forma, Señor, de finanzas poderosa. Bendice a los hermanos que han participado, los ministros tuyos, siervos tuyos que han caminado, que el agrado de Dios está sobre sus vidas, que todo este proceso de años en este tiempo suban a un nivel superior, sean estructurados en el cuerpo de Cristo y reciban esa fuerza, esa unción corporativa que fluye desde la cabeza a los pies. Gracias te damos por lo que hemos hablado, que pueda ser útil, Señor, a los oídos que lo reciban, en el nombre de Jesús. Y si hay personas enfermas, ahora, Señor, reciban el poder sanador. No solamente decir, Jesús, tú puedes sanarme. Si usted cree que Jesús puede sanarlo, Él lo hace. Porque si usted cree suficiente una pequeña fe para que Él obre, y reprendemos la enfermedad, reprendemos el espíritu de enfermedad y el obrar del diablo en la economía, en las casas, en las familias. Venga la paz, la bendición, y declaramos el reino de los cielos en esta emisora y a través de la emisora los aires, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Saludo a la familia, saludo a la iglesia, pastor. Un gusto haber estado con usted. Amén. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Muy bien, muy bien. La verdad que hemos estado escuchando aquí atentamente todo lo que ha estado hablando acá el pastor Edgardo Martínez, pastor, profeta, hermano. Ya nos perdimos ya un poco de tantas bendiciones que Él nos ha dado. No, la verdad que a veces yo recordaba un poco cuando Él hablaba, cuando dice procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Es como que uno a veces se cierra en un modelo, y cuando esto realmente, como Él hablaba, cuando Él se soltó a otras cosas, como Dios también respaldaba, ¿no? Como Dios respalda, todos podemos orar por sanidades y no hace falta que venga un evangelista, podemos orar y Dios contesta, podemos predicar y la gente se salva, podemos orar y los demonios se van. Así que bueno, gracias a Dios. ¿Y cómo estamos por ahí? ¿Hubo mensajes? Sí, pastor, hubieron algunos mensajes por acá. Por ejemplo, tengo mensajes a través del chat y a través de WhatsApp. Tengo a Mabel Moroni que dice: bendiciones, pastores, buenas noches a todos, dice Mabel Moroni. Tengo también por acá, me voy al WhatsApp rápido. WhatsApp me manda Sandra y Jorge, fieles oyentes de este programa, ¿no? Dice por acá: soy Sandra, pido oración por mi casa, está todo mal, dice, bueno, con respecto a la economía, matrimonio, salud, ella dice que busca a Dios y siente que no le responde.
Dice por acá, este es el número correcto de la radio, sí, este es el número correcto. Continúa por acá diciendo, dice, pastores, dice, yo soy Sandra, dice la señora, que todo le sale mal en el matrimonio, en economía, en salud, no tengo deseos de nada. Con mi único hijo Lucas, ya va a ser un año de que no hablamos, yo le hablé tantas veces, estuve internada y nada, no fue, dice, y no fue. No sé, pastor, y pasa que escribe de una manera media como que hay que, bueno, dice, y si es con mi marido Jorge, todo mal en el trabajo, él jamás le faltó y ahora todo mal, si pasó algo que no entendemos, él tiene 3 hernias en la cervical, unos médicos quieren operar y otros no. Él no dormía y ustedes le oraron y duerme mucho mejor. Yo, como me comunico con ustedes, estoy mucho en cama y lloraba porque estoy muy depresiva y se me va a dar por escuchar la radio y estaban ustedes. Necesito ayuda urgente. Sí, bueno, no, claro. Qué importante lo que hablaba el pastor Martínez, que él hablaba de la fe, aun cuando oró, una fe pequeña que puede funcionar. Creo que hay que ir por ahí. Y cuando él dice que Dios nos hizo un nuevo ministro, competentes, del nuevo pacto, no ese pacto antiguo que era de depresión, que él habló en una parte, que bueno que es abrirse a la fe y creer y orar. No solamente esperar que otro lo haga, sino también vos, Sandra, vos hacelo, cambiá de actitud, Sandra. Cambiá de actitud, orá, cree que Dios lo puede hacer en tu vida. Y yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Hasta ahí nomás los mensajes? No, tengo otro por acá, lo manda Mercedes López de Cisternas. Saludamos desde aquí, Malargüe, Mendoza, Pastor Cisternas, dice. Saludan. Gracias, Pastores Cisternas. Y ellos están en la radio, en el grupo de WhatsApp de radio, en una radio de Malargüe, La Brújula. Está con nosotros. Bueno, así que gracias a los pastores por esto tan lindo de estar comunicados. Y esto que habló el pastor profeta Martínez, bueno, nos pasó un poco por arriba. Esto ha sido a otro nivel, ¿no? A nivel ya ministerio, a nivel de cristiano más maduro, quizás las personas nuevas, no sé si habrán entendido algo, pero lo que habló el pastor hoy fue muy profundo. Él sabe griego, él conoce la escritura, sí. Yo he ido a su casa y me ha prestado libros de hebreo, tiene una biblioteca muy surtida el pastor, así que algo pude mirar allí de los libros que él tiene, cómo él estudia, cómo él mira y cómo él puede extraer de las escrituras, ¿no? Porque es verdad lo que él hablaba, de que está la lectura superficial y el entendimiento superficial, y después está lo que está la lectura oculta, lo que está allí que hay que extraerlo, como dice él. Es otro tema, es un tema, incluso los rabinos, para ser rabino tenés que interpretar un texto 10 veces, 10 veces, sacarle 10 interpretaciones del texto, y ahí tiene que entrar a buscar y a profundizar y a mirar. Y ahí descubrí que la Biblia no es un libro simple, que la gente lo lea y decir, ya lo entendí. No, es un libro muy profundo. Cuando él hablaba yo trataba de seguirlo, por ahí me perdía un poquito, pero por ahí le agarraba otra vez el hilo, pero lo voy a volver a mirar. Y lo vamos a tener como algo muy, muy bueno ahí para cotejarlo, para mirarlo y para aprender. Ahí menos mal que quedó grabado. Gracias, pastores, por estar acá. Amén. Bueno, gracias a usted, gracias a la gente que nos ha estado mirando y bueno, y escuchando también. Amén. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Dios por esta oportunidad. La verdad que este tema me ha choqueado. Sí. Pero estoy emocionado. Quisiera expresarlo, pero bueno, gracias a Dios que el Señor es bueno, ¿no? Y nos enseña cosas. Sí, porque él pertenece a un foro de profetas de toda América, y profetas que realmente están en un nivel, como yo le decía, un nivel más allá un poquito. Y ellos hablan cosas, códigos, descubren, por ejemplo, la diferencia esa de los profetas del Antiguo Testamento, claro, de profeta, de vidente,
y el otro no, el Naví, el no sé, es para mirar, diferentes niveles, diferentes tipos, y realmente gente que ha tomado en serio su ministerio y lo ha profundizado y lo están profundizando, así que cuando ellos me pasen un poco de información yo la voy a ir bajando y compartiendo, porque creo que esto no es propiedad, esta oración que queremos hacer en la circunvalación no es propiedad solamente de San Juan, sino del cuerpo de la iglesia, ¿no? Del cuerpo, de todos, y como el consejo que él daba, estar unidos a grupos de intercesores de otras provincias. Tenemos un grupo de intercesores, amigos, y creo que hay que añadir más. Se tiene que levantar aquí en San Juan grupos de intercesores, que no se junten a hablar, sino se junten a interceder, y ahí viene revelación, vienen muchas cosas. Creo que la tarea es grande que nos espera. Amén. Bueno, bendiciones a todos, gracias por la sintonía, valió la pena estar aquí. Nos vemos, si el Señor permite, el día jueves que viene, Hasta el jueves. a partir de las 21 horas. Gracias. Amén. Nos vemos, bendiciones.